pues arropando en este caso a expriistas. Es muy interesante el discurso y me gustaría pasarlo. Y no sé, Quique, yo creo que dejaremos para la noche para que se ponga sabroso la entrevista que le hace Monero, Rafael Barajas, el Fisgón Monero, Monero Hernández y Monero Rapé a Claudia Sheinbaum, porque de verdad es de que es magistral y tumba toda la narrativa en contra de ella. No sé si ya la vieron, pero neta, véanla. Es buenísima la entrevista, porque sí le cuestionan, o sea, sí le dicen, oye, te van a atacar por esto del Repsamen y de la línea 12. Ah, pues del Repsamen, pa. Y lo de la línea 12, pa. Dije, ah, cabrón, y dijo algo que yo no sabía, que ya sería interesante después hablarlo. Y habla de otras cosas, habla de sus inicios, de cómo a los 15 años en el CCH empieza a pelear por los derechos de los estudiantes para que no se queden sin estudiar, porque había rechazo masivo, y sí me acuerdo que hubo un tiempo que hubo un rechazo muy cabrón, pero bueno, para no meternos en una cosa y otra, déjame ir con este discurso que hace en Sinaloa y explica Claudia Sheinbaum, porque les mentaron la madre a los priistas, obviamente. Pero es interesante y creo que es muy buen discurso. Ayer no lo podía sacar porque me estaba marcando un error. No sé por qué en el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum, pero aquí ya lo tengo y vamos a ver y escuchar. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a serenarnos. Tranquilidad y paciencia, mi querido Solim, diría Calimán. Vamos a tranquilizarnos. Les voy a contar una historia. ¿Me van a oír o no? A ver, les voy a contar una historia. Muere el PRI, sí es cierto. Pero ¿me van a escuchar o no? ¿Me van a escuchar, sí o no? Ah, bueno, entonces vamos a escucharnos. ¿Sí? Les voy a contar una historia. Cuando una joven tenía 15 años y entró al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, allá en la Ciudad de México, en la UNAM. Entré a la universidad, al CCH, a la preparatoria. Y a los 15 días de ir al salón de clase, se hizo un movimiento de jóvenes que no habían entrado a la preparatoria. Ni siquiera estamos hablando de la universidad, a la preparatoria. Le llamaban el movimiento de rechazados. Fíjense qué terrible la palabra, movimiento de rechazados. ¿Y por qué eran rechazados? Porque no habían tenido la oportunidad de entrar a estudiar la preparatoria. Y yo, que había tenido oportunidad de pasar el examen o de tener una buena calificación y entrar al CCH, me hice la pregunta, ¿por qué yo sí tengo educación y por qué ellos no tienen educación? Todos los jóvenes tienen derecho a estudiar. Y entonces los que estábamos adentro en la universidad acompañamos el movimiento de rechazados. Y gracias a ese movimiento se abrieron nuevas escuelas preparatorias. El Colegio de Bachilleres, el CONALEP, ya sabrán cuántos años tengo, ¿verdad? Porque ya son unos cuantos. Y de ahí decidí que iba a participar en el movimiento para que todos los jóvenes, en cualquier momento, tuvieran el derecho a la educación. Ahora que fui jefa de gobierno, aumenté al doble las preparatorias de la Ciudad de México e hice 2 nuevas universidades, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos, que ya tienen 50,000 estudiantes que de manera gratuita están estudiando la educación superior. Pero esa joven de 15 años después entró a una organización estudiantil y luchamos porque
Entonces era un momento de represión, no como el que le tocó probablemente a Rubén, que luchó contra el PRI, más allá de lo que ustedes se imaginan. Luchó en contra de la represión, por la defensa de los derechos. Llegó a ser rector de la UAS, pero no porque lo apuntó nadie, por la votación de los estudiantes y los profesores de la universidad. ¿Y por qué luchaba Rubén entonces? En contra de la represión, por la defensa de las libertades y por la educación superior, porque todos los jóvenes de Sinaloa tuvieran el acceso a estudiar libremente, que no se le cerrara las puertas a nadie. Pues esa joven de 15 años después entró a la universidad y estando estudiando física, me fui a las comunidades rurales de Michoacán a hacer estufas de leña para apoyar a los que menos tienen, sobre todo a las mujeres campesinas, a que tuvieran estufas eficientes de leña. Y regresando de ahí se vino un movimiento estudiantil muy grande en la universidad. Querían privatizar la Universidad Nacional Autónoma de México. Querían subir las cuotas. Querían que se pagara más. Decían entonces el gobierno, decía, la educación, los jóvenes no la valoran porque no les cuesta, porque no saben lo que significa, porque no pagan por ella. Y entonces los jóvenes universitarios dijimos, la educación no es una mercancía, no es un asunto de pagar. La educación es un derecho y todos los jóvenes tienen derecho a la educación. En 1978, fíjense, acababa de pasar 10 años de la represión del 2 de octubre. Yo estaba en la preparatoria. Se hizo una manifestación con una mujer que le encabezaba, una mujer pequeñita, pero de un gran corazón y un gran sentimiento. Le habían desaparecido a su hijo, Rosario Ibarra de Piedra. Y entonces pegar un cartel era difícil, porque pegabas un cartel de invitación a la manifestación y te perseguía la policía. No era como ahora, que era muy sencillo pegar un cartel o distribuir volantes. Había que hacerlo rápido porque te perseguían. Llegaron a detenernos, finalmente salimos y siempre estaba doña Rosario para poder decir, vamos a defender siempre a los jóvenes que luchan por la defensa de los derechos del pueblo de México. Se vino todo ello y fíjense ustedes, en 1988, siendo nosotros estudiantes, se vino un movimiento nacional, una ruptura del PRI, de la corriente democrática en donde participaron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez. Y entonces nosotros como estudiantes que siempre habíamos luchado en contra del PRI y que dijimos, ¿cómo es posible que habiendo vivido la represión, que habiéndonos solidarizado con tantas personas y nos buscaban la corriente democrática y decían, súmense a nuestro movimiento? Y nosotros teníamos enorme desconfianza porque eran priistas, finalmente. Así fuera el hijo del general Cárdenas, teníamos desconfianza. Igual Rubén tenía desconfianza porque venía de los movimientos de izquierda. ¿Y saben qué dijimos? Es el momento de sumar fuerzas para la transformación del país. Y nos juntamos, entonces. Y fue difícil convencer a muchos estudiantes que habíamos vivido la represión. Pero dijimos, está por encima de todo el pueblo de México. Y esta es la oportunidad realmente de romper al PRI y de avanzar. ¿Y saben qué? En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección y le hicieron un terrible fraude. Y después se formó un partido político que ya sabemos cuál es. Y llegó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador
a dirigir entonces el PRD, porque ahí estábamos. Y se formó de la alianza de muchas personas que luchaban por la democracia en nuestro país en momentos muy difíciles. No eran los de ahora, ni los que vivimos en el 2018. Eran momentos de mucha represión. Y entonces, imagínense, por primera vez, siendo presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, invitó a un priista a ser candidato a una gubernatura en Zacatecas. Y luego invitó a otro en Tlaxcala a ser candidato a una gubernatura. Y esas personas que fueron candidatos por entonces ese partido, nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si son priistas. No, ellos habían decidido dejar ese partido político y caminar para construir la democracia en nuestro país. Y gracias a eso se ganaron gubernaturas, Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas y de Baja California Sur. ¿Y saben qué? Estábamos felices porque nuestro movimiento iba avanzando, iba construyendo con más y más y más personas. Y el presidente, hoy presidente, entonces nos decía, lo importante son los principios, lo importante son las causas. Y nosotros nunca vamos a traicionar nuestras causas y nuestros principios, nunca. Y después fuimos a la jefatura de gobierno con el presidente López Obrador, que llegó a la jefatura de gobierno y diseñó políticas inimaginables para nosotros, que veníamos de la izquierda. La primera vez que el presidente como jefe de gobierno dijo, todos los adultos mayores van a tener una pensión universal en la Ciudad de México, había gente del movimiento que decía, pero ¿cómo? Eso es regalar dinero. De veras, les estoy contando la verdad. Eso no es una política que venga de un gobierno de izquierda, eso es regalar dinero. Y el presidente lo defendió y dijo, no, los adultos mayores son la historia de la ciudad, son la historia de la patria, han dado su vida para fortalecer a nuestra nación, lo menos que les podemos dar es una pensión universal para que puedan tener al menos su alimento garantizado. Y fue creciendo el movimiento y muchos se convencieron de que era la mejor política. Y en el 2006 nos hicieron un fraude, terrible fraude. Y hubo una campaña, muchos de ustedes son jóvenes porque son la nueva generación, pero hubo una campaña terrible contra el presidente en el 2006 después del desafuero. Decían, Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. ¿Se acuerdan? ¿Saben, entre otros, quién coordinó esa campaña? Alfonso Romo, que en el 2012 se unió a nuestro movimiento, un empresario de Nuevo León. ¿Y a poco le dijimos, no, Alfonso Romo, no, tú no, porque el 2006 hiciste una campaña contra el presidente López Obrador? No, llegó y dijo, estaba equivocado. El presidente López Obrador es el mejor hombre que yo he conocido en mi vida y es un humanista. El mejor de todo el mundo. Pero fíjense la grandeza y la generosidad del presidente de acercarse a ese que había hecho una campaña en contra de él, que había hecho la campaña del peligro para México, acercarse para decirle, ¿sabes qué? Estás equivocado, te voy a convencer de lo contrario. Y en el 2012 pensábamos que era dificilísimo alcanzar. Y si no hubiera sido por la compradera de votos, hubiera ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 y luego en el 2012. Y después fuimos avanzando, construimos Morena como partido político. Fíjense, les voy a contar algo. En el 2015 yo fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, un municipio de la Ciudad de México. Nadie pensaba que iba a ganar. Es más, empecé con 6% de aprobación. Nadie me conocía.
Aunque había participado con el movimiento, muy poca gente me conocía. Y entonces decíamos, ¿quiénes van a ser nuestros candidatos? Todavía lo recuerdo, a los distritos de Tlalpan. Y decíamos, oye, ¿tú quieres ser candidato de Morena? No, yo no, porque no está garantizado el triunfo. Pero participamos y convencimos. Y ganamos 5 delegaciones en la Ciudad de México, 5 de 16. Y entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador entonces? Se necesitan convencer a más y a más y a más y a más. Hacer revolución de las conciencias abajo en el pueblo de México. Pero aquel que se arrepienta, que diga, no, ya no creo en ese partido político, creo en el movimiento, pues adelante. Y Pedro Miguel dijo una frase del ingeniero Eberto Castillo en un evento así como este en el que estamos. Cuando llegó por primera vez Esteban Moctezuma, que hoy es nuestro embajador en Estados Unidos, imagínense un puesto tan importante. Y la gente decía, ¿pero qué hace Esteban Moctezuma aquí con nosotros? Y Pedro Miguel recordó una frase de Eberto Castillo que traigo a colación. A veces no importa de dónde venimos, si estamos de acuerdo a dónde vamos. Hasta en la religión hay arrepentimiento, ¿sí o no? Hasta Dios permite el arrepentimiento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Porque en 2017 el presidente invitó a muchas personas. Yo recuerdo que hasta yo decía, pero ¿cómo está firmando? Si siempre luchó contra nosotros. No, pues resulta que ya no quería estar allá, pero no era por conveniencia política. No, es porque cada vez el PRI y el PAN representaban menos. Eso fue en el 2017 y fue firmando mucha gente, muchísima gente. Hubo unos que firmaron que de plano después nos traicionaron. Ahí está Lili Telles, o ahí está Germán Martínez, que muy pronto dijo no y se fue para otro lado porque en realidad no representaba. Se puede uno equivocar a veces, pero más vale abrir la puerta que cerrarla siempre y hacernos cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Fíjense el reto que tenemos hacia el 2024. Fíjense nada más. Tenemos que ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores. Y les voy a platicar algo, En 2018 no logramos la mayoría calificada al principio. Mario estaba de coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Y le dijo el presidente, necesitamos hacer cambios constitucionales. A ver quién de los diputados que entró por otro partido quiere venirse con nosotros. Y así se logró la mayoría calificada. Y fíjense todo lo que ocurrió. La pensión universal a adultos mayores hoy es constitucional. ¿A poco no valió la pena? Y la beca para jóvenes de preparatoria hoy es constitucional. ¿A poco no valió la pena? Y la corrupción es delito grave. ¿A poco no valió la pena? ¿Han oído ustedes hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fíjense, les voy a contar. Siendo yo jefa de gobierno, me tocó un caso bien doloroso de una joven que desapareció en la ciudad y apareció su cuerpo en el estado de Morelos. Y yo salí a acusar al fiscal de Morelos porque dije, él había dicho públicamente que la joven había muerto por broncoaspiración.
Y yo dije, no es cierto, porque le hicieron una investigación en la Fiscalía de la ciudad y fue un feminicidio. Y ese señor fiscal de Morelos, pues la fiscal de la Ciudad de México, bien valiente, una compañera del movimiento, Ernestina Godoy, se aventó y dijo, este señor es un delincuente por ocultar un feminicidio. Porque a veces hablamos de boca para afuera de la protección de las mujeres, pero no hacemos lo que se tiene que hacer. Y entonces lo llevó al juez, hubo orden de aprehensión y detuvieron a este personaje. Pues hoy está libre porque le dieron un amparo de la puerta giratoria, ni siquiera es del PRI, ni siquiera. Entonces, ¿tenemos que reformar la Suprema Corte de Justicia, sí o no? ¿Queremos que los ministros se elijan por el pueblo, sí o no? ¿Queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo, sí o no? Pues para eso necesitamos cambiar la Constitución, porque eso está en la Constitución, y para eso necesitamos una mayoría calificada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros somos Morena, nosotros tenemos nuestros principios, nosotros tenemos nuestras causas, y aquel que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido, porque está contribuyendo a la democracia, está contribuyendo a la justicia. ¿Por qué luchamos, compañeros? ¿Por qué luchamos? Luchamos por los derechos del pueblo de México, porque todos los mexicanos y mexicanas, no importa lo humildes que sean, tengan derecho a la educación. Que no importa si eres hijo de campesino, si eres hijo de obrero, si eres hijo de comerciante, puedas llevar o llegar a la universidad. Luchamos porque el más humilde de nuestro país tenga acceso a la salud. Luchamos porque el más humilde de nuestro país que trabaja en el campo tenga las condiciones para trabajar en el campo, para que tenga una vida digna. Luchamos para que el más humilde de nuestro país tenga acceso a una vivienda digna. Luchamos porque el salario sea cada vez mejor para que siga aumentando. Luchamos por el trabajo digno de los mexicanos y mexicanas. Y luchamos por la democracia, para que México sea realmente un país democrático. Y luchamos por las libertades, y luchamos también por la soberanía de nuestra nación, para que Pemex sea una verdadera empresa soberana, Comisión Federal de Electricidad, para que el litio se pueda producir, que ahora es de los mexicanos. ¿No luchamos por eso? ¿Sí o no? Y para eso tenemos principios que nos conducen como personas. ¿Qué principios? No robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Compañeros, no los voy a traicionar nunca. Jamás voy a traicionar al pueblo de México. Yo crecí luchando por la democracia. Yo crecí luchando por la igualdad de los derechos. Nunca vamos a traicionar, nunca. Pero tenemos una tarea histórica. Y esa tarea histórica no la tiene Claudia Sheinbaum, la tienen ustedes. La tenemos todos los mexicanos y mexicanas. Por eso estamos diciendo, aquel que esté de acuerdo con los principios de Morena, que ya no se sienta a gusto allá con esos partidos que representan el pasado, no es que le vamos a dar una candidatura. No, compañeros, no se equivoquen. Nosotros no negociamos candidaturas en los cubitos, ni hacemos pactos de cúpula. Nosotros hacemos encuestas. Verde. Presidenta, presidenta, presidenta,
Presidenta, presidenta. Por eso convocamos a todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad. De buena voluntad. Fíjense nada más, qué maravilla. Elmer Mendoza está firmando para que continúe el movimiento de transformación. Por cierto, soy fan y admiradora. Fíjense nada más, Julio César Chávez dice que está de acuerdo con el movimiento de transformación. Entonces, por eso digo, compañeros, sé que cuesta trabajo, como a mí me costó trabajo en 1988 y me costó trabajo en el 2017, pero hay que entender que queremos una mayoría muy amplia. ¿Para qué? Para seguir transformando los destinos de la nación. Por eso es esta convocatoria. No se preocupen, no vamos a traicionar, no vamos a negociar en lo oscurito, pero tenemos que abrir la puerta para tener esta mayoría calificada, porque tenemos una tarea: seguir transformando la vida pública de México. Y además, cuando yo recibí el bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dije al presidente, y me tienen que ayudar a cumplir eso, porque esta no es solo en mi tarea. Le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador, querido presidente, dirigente histórico de nuestro país, que vas a pasar a la historia, o que estás pasando a la historia, por ser el líder más importante en la historia moderna de México, por ser el mejor presidente que hemos tenido. Querido presidente, el cierre de tu gobierno, escúchenme esto, porque entre todos lo tenemos que cumplir. El cierre de tu gobierno, presidente, va a ser estelar, porque vamos a ganar la presidencia de la República. Vamos a ganar la mayoría calificada en el Senado. Vamos a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Vamos a ganar las presidencias municipales, las diputaciones locales. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Le vamos a cumplir al presidente López Obrador y le vamos a cumplir al pueblo de México. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Rubén Rocha Moya! ¡Viva! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! Pues ahí está el gran discurso de Claudia Sheinbaum, contundente, y la verdad me dejó así, mira, con la boca abierta, y lo digo literal, me dejó con la boca abierta porque la verdad habla con fuerza, con argumentos, con convicción, con humildad. Y sobre todo, y hay que decirlo, a mí lo que me encantó fue la parte donde dice, no se equivoquen, compañeros, nosotros no hacemos ni entregamos candidaturas por lo oscurito. Si se quieren unir al movimiento de transformación priistas, panistas y de otros partidos para sumar y lograr el plan C y cumplir lo que necesita el pueblo en muchas reformas: fiscal, laboral, educativa, salud, electoral, de la Suprema Corte, penal y otras cosas que se van a venir en el transcurso de estos 6 años donde va a gobernar Claudia Sheinbaum, pero que va a ser muy fuerte, muy poderoso antes de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener esta mayoría calificada en las cámaras para lograr cambios constitucionales es lo más importante. Y lo que dice, no se equivoquen, si quieren venir a sumar, adelante, pero no les vamos a dar candidaturas, no les vamos a dar dedazo. Aquí nos vamos por los estatutos de Morena. ¿Cuáles son los estatutos? Nos vamos por encuesta, y quien quede, adelante, porque lo decide el pueblo. Quique, contundente la respuesta, que estuvo muy, muy ríspido el tema de
de que estuvieron atacando a Claudia Sheinbaum en redes sociales por este tema de que arropa a priistas de allá de Sinaloa, pero el discurso y lo que dice, que a final de cuentas creo que también es lo más importante, de que no le va a fallar al pueblo, pues ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cuáles son tus impresiones, Quique? Pues mira, voy a serte muy sincero, Rafa. Primero, a esos priistas, pues evidentemente, yo también les daba una mentada de madre, te soy sincero, ¿eh? Pero, hay una situación. Hacer análisis planos o radicales, como lo comentaba la vez pasada, con todo respeto, no se ha entendido que el radicalismo, Andrés Manuel dijo, no lo pudo hacer. Y no salgan con que es tibio, que eso es de, perdón, pero eso es hacer un análisis mediocre de la situación real que pasa en el país. Podemos radicalizar en idea, pero en los hechos tenemos que ser más inteligentes. ¿Por qué lo comento de esta manera? El discurso, claro que es un buen discurso. Es absurdo no decir que es un buen discurso. ¿Por qué? Porque entonces no lo escuché o no entendí ni siquiera lo que estaban diciendo, no dimensiono lo que está pasando. A lo mejor todavía traigo algunos rezagos. Eso también puede ser una situación. Y bueno, eso ya es cuestión de cada persona. Pero el discurso, claro que es muy bueno, porque ¿qué no vieron lo que estaba pasando, que le estaban silbando a estos personajes? Hay que ver la parte del discurso, porque lo dice de una manera, y a mí me gustaría también analizarlo en otro punto. El partido no se puede cerrar. Ahora sí, vamos a sacar lo que dijo el presidente, no lo digo yo. El propio maestro Valderas lo dijo cuando tuvo el problema en Querétaro. Vamos a recordar cuando pasó en Querétaro, que hizo la descripción, no solamente no solamente lo de Querétaro, sino lo de Aguascalientes. ¿Qué pasa con ello? Cuando se tiene la situación de Querétaro y Aguascalientes, comenta cuáles son los errores que tiene Morena. El problema no es recibir gente que venga de fuera, sino no respetar los estatutos de Morena para que la gente que venga sea una cantidad reducida a la que puede estar presente. Así es, Santiago, efectivamente. Gracias. De acuerdo, Samano. Es que aquí hay una situación. No quiere decir, eso es a lo que voy. Voy a hacer el comentario y si me lo toman a mal, una disculpa, porque luego de repente apenas no acabas de hablar y la gente ya toma una idea que es incorrecta. Pero a veces hacen un análisis tan parco porque se van a los extremos y no se entiende lo que está sucediendo. El que se acepten esas personas no quiere decir que porque los aceptes ya les dijeron los pecados y ya tomaron la hostia y listo. Es más, ya los beatificaste. No, no va por ahí. No va por ahí. Cuando el movimiento tomó a Bartlett, hasta la fecha Bartlett tiene para mí letra escarlata y para mucha gente del movimiento, pero ha trabajado. Porfirio Muñoz Ledo también tenía para nosotros letra escarlata. Y la cagó. Ricardo Monreal tiene letra escarlata y sabe que todo mundo cuando lo voltea a ver lo ve con ojos de depredador. Ahí tiene los 3 puntos. No, Miguel, no es, y qué bueno que lo comentan, leo muy un poco y quiero tomar todo eso que comentan porque va a una situación. Va con lo mismo, lo dijo ahorita Claudia Sheinbaum, está la crítica, errores de Andrés Manuel, Lili Telles, perdón, y se lo he escuchado a gente que respeto mucho y no les comparto, no fue un error, tuvo que ser estrategia en ese momento para captar, para hacer más, para que el movimiento empezara a agarrar terreno. Y tienes un trabajo difícil, que es ganar el terreno y convencer. No vas a convencer con ellos, por eso se van. Hay algunos que se van a quedar para ver qué chingados sacan. Y ahí es donde los estatutos se deben de respetar, que eso es lo que tendríamos que pedir, que se respeten. Oye, que Mario Delgado ha querido traer mucho, sí. La crítica con Mario Delgado, la crítica con Mario Delgado es que Mario Delgado ha querido llenar esto de eso, de mediáticos. Y ese es el problema más grande. Perdón, Rafa, adelante. Es que es algo bien interesante, Quique. Mario Delgado, al sentirse dueño de Morena por ser el presidente, cometió muchos errores en 2021.
Y esos errores se está dando cuenta o se dio cuenta o se percata Claudia Sheinbaum, y ahora que dice, ya me dieron el bastón de mando y tengo el poder, la legitimidad, le está corrigiendo la plana a Mario Delgado. Lo comentábamos la semana pasada, que por eso hasta Mario Delgado dice, no manches, mejor ya me voy como candidato a la jefatura de gobierno porque aquí ya perdí poder. Porque tú crees que a Claudia Sheinbaum, ahora que fueron los recorridos, ahora que estuvieron en varios estados, la gente no se quejó de Mario Delgado, la gente no se quejó de fulano y perengano, y tú crees que eso no lo sabe el presidente y no lo sabe ahora Claudia Sheinbaum, Claro. Para decir, voy a poner orden. Por eso fue bien importante el simbolismo, que lo pueden ver, es que el presidente hizo mal en darle el bastón a Claudia cuando eso no le correspondía, etcétera, etcétera. Es algo simbólico del partido, de decirle, a ver, Claudia, ahora yo te doy el poder, te doy toda la confianza, y a ver, mete orden en Morena, porque en Morena están haciendo chingaderas. Exacto, porque el otro pendejo no puso orden. Exacto. Entonces, digo nada más como paréntesis de lo que mencionas, porque es muy cierto. No, y aquí hay una situación. ¿Tiene que haber menos chapulineo de lo que había antes? Sí, tiene que haber menos, porque se ha construido y está ganando. Pero a ver, va a haber chapulineo, siempre va a haber gente que llegue, oportunistas, lo que quieras, pero también hay gente con capital político. Y ahorita tenemos un problema muy grande. No tenemos la fuerza completa. ¿Qué no escucharon el discurso? 2/3 partes, no las tenemos. No solamente para cambiar ¿cómo se llama? Al Poder Judicial, porque 2/3 partes, exacto, Santiago, es que va a haber gente con champulines, pero mira, los traes en orden, papá, aquí están, y les vienes marcando la línea, a ver, hijos de su chingada madre. Y eso es lo que se debe de hacer. Mario no lo ha hecho, y eso siempre va a pasar porque esto no deja de ser política. Y llega un momento en que hablamos de política y de repente se romantizan las cosas. Y ese es el problema más grande. No, y tiene que llegarse a acuerdos con estas personas. Estos güeyes pueden ser unos hijos de la chingada, sí, pero ¿cómo se llama? Pues es lo que acabamos de decir, Javier. Siempre hay gente que quiere ser oportunista, lo va a ver. Hubo Lenins Moreno, hubo Almagros, y hay unos que se tardaron, unos que se quisieron comer el pastel desde inicio. Los estatutos para eso te sirven. Lo que pasa es que no se respetaron. En Querétaro no se respetaron. Eso es lo que se busca. Y el estatuto, el principio de Morena, aquí lo que se critica en el principio de Morena, aquí lo único que se está hablando es que si en Morena no por principio, tienes que permitir que venga gente, porque estás abierto a las ideas. Y el propio estatuto te lo dice. No te puedes cerrar. El problema es que la construcción de cuadros no ha estado a la velocidad y no se ha respetado tampoco por parte de lo que pasó en las intermedias con todo ese chapulineo. Eso es lo que molesta. Pero si nos vamos a volver puristas de que no venga nadie para acá, no hemos entendido qué pasa en la política. Y es más fácil que así el partido se vaya, porque no hay situaciones puristas. El puritanismo es un error muy grande. Eso tampoco quiere decir, entonces vas a permitir que venga cualquiera. No, por eso estoy dando la explicación de que no hay que analizar parcamente. Se van a ocupar a personajes que se necesitan estratégicamente, reitero, se tienen que buscar personajes que estratégicamente se busque lo que bien se comentó ahorita. ¿Qué requerimos? ¿Qué se requiere, mi estimado Rafa, mi estimada audiencia? Requerimos las 2/3 partes, y para tener las 2/3 partes también necesitamos ocupar a los otros personajes. Hay que traer también ciertos personajes. AMLO lo hizo, pero ¿por qué se tiene que hacer ahorita? Porque todavía no tenemos la mayoría calificada. Cuando la tengamos y la sostengamos, tenemos que ir también filtrando cada vez menos estos. Vámonos. Eso va a pasar. ¿Y eso cómo lo vas a ir filtrando más adelante? Con los propios cuadros que vas formando. Esa es la situación que se debe de tener.